Hoy persigo las huellas del pecado de la lujuria y el rastro de sus víctimas. El camino me lleva a hacer una primera parada en el centro cívico de la Asociación Clara Campoamor en Baracaldo, Vizcaya. Allí me espera una mujer que se ha convertido en un estandarte de la lucha contra este pecado capital. Blanca Estrella, tú como fundadora de la Asociación Clara Campoamor has ayudado a muchas víctimas que necesitan justicia tanto en Euskadi como en nuestro entorno más cercano. No es mérito mío, en realidad, es mérito de las propias víctimas que han confiado tanto en mi persona como en la Asociación Clara Campoamor. Y eso es de agradecer. Si te hablo del violador del ascensor, ¿qué supone para ti este caso? Horroroso. Sobre todo hasta que le detuvieron, el miedo que tenían las jóvenes en Valladolid, que no las dejaban salir. Y es que no había otro remedio. Y el tiempo que tardaron en detenerle fue durísimo. Valladolid estaba levantado. Ibas allí y lo mascabas. ¿Cómo definirías a Pedro Luis Gallego? Era un sádico, un tío terrorífico que creó el terror en Valladolid. Tu labor fue muy importante. Mi labor fue importante, pero la labor de las familias fue mucho más importante. Yo no hubiera podido caminar si ellas no hubieran estado a mi lado. Blanca Estrella, he decidido ir a Valladolid para conocer más datos sobre la escalofriante trayectoria de Pedro Luis Gallego. Pues yo te lo agradezco. Y las familias de las víctimas asesinadas te lo agradecerán. Y las jóvenes violadas también te agradecerán. Porque esto no se puede olvidar. En mis novelas, la dualidad entre el héroe y el villano tiene una sola regla. A mayor maldad tiene el villano, mejores virtudes debe tener mi héroe. Hoy, según profundizo en los terribles acontecimientos que aterrorizaron Valladolid a manos del llamado violador del ascensor, me pregunto, ¿hay algún héroe o alguna heroína que se alcen a combatir a este monstruo? Con 19 años, Pedro Luis Gallego se convirtió en el depredador sexual que sembró el pánico en Castilla y León. Pisó varias veces la cárcel desde el año 1979 por abusos deshonestos y violaciones. En 1992 fue condenado a 273 años de prisión por 2 asesinatos y 18 agresiones sexuales. Marta Obregón y Leticia Lebrato se encontraron en su camino y fueron asesinadas. Soy Miquel Santiago, soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Los 7 pecados capitales. Paco, Pedro Luis Gallego, que comenzó su actividad delictiva en Valladolid, se puede decir que sembró el terror en la ciudad. Psicosis, una psicosis absoluta. Sus hechos criminales han acompañado a esta ciudad durante muchísimo tiempo y obviamente también han creado muchísima incertidumbre. ¿Quién era Pedro Luis Gallego? Bueno, Pedro Luis Gallego era un tío normal de provincias, en un principio, pero con una mente evidentemente muy enferma. Es un muchacho que perteneció a una familia normal, trabajadora de Valladolid, un tipo que estudió en un colegio de religiosos, una persona que tenía el chip cambiado y que evidentemente, pues, por sus obras lo hemos conocido. ¿Cuándo comienzan estas fechorías? Hay constancia de que a finales de los 70 y principios de los 80 es cuando Pedro Luis Gallego empieza a violar, a realizar abusos. De hecho, en el año 79 es, creo, cuando entra por primera vez en la cárcel. Entradas en la cárcel que se prolongan durante también a principios de los 80, siempre por abusos deshonestos. ¿Cómo se llama su apodo, el violador del ascensor? Cuando deja los estudios en el colegio, empieza a estudiar mecánica
y hace un curso sobre motores de ascensores y todo ese tipo de cosas, y esto le permite no solamente conocer el funcionamiento de los ascensores, sino además saber, porque trabajó también en una empresa de ascensores, saber cómo entrar a los portales y acceder, en este caso, a los ascensores donde cometió algunas de sus violaciones, ¿no? Lo sorprendente de todo este tipo de cosas era la facilidad que tenía en entrar a los portales sin que le viera nadie y luego atacarlas dentro de los ascensores. Se conocen algunos de los abusos, algunas de las violaciones, pero se sabe, o la policía tenía constancia de que habían sido muchas más. Entra en un psiquiátrico, porque también es condenado a entrar en un psiquiátrico. Sorprendentemente, ha sido condenado a 10 años a estar en ese psiquiátrico, pero no cumple esa pena porque redime esa condena a base de sacarse el certificado de la ESO. No cumple la condena, hace un tratamiento ambulatorio en un psiquiátrico de Sevilla, le dejan salir y regresa a Valladolid. Y a partir de que regresa a Valladolid, pues desgraciadamente se escribe otra historia dramática. Empieza esa carrera criminal, de verdad que ha escrito una historia bastante dramática. Sí, dime, Miquel. César, me encuentro en Valladolid profundizando en la terrible trayectoria de Pedro Luis Gallego, condenado a más de 200 años de prisión por 2 asesinatos, uno con violación y otro por intento, además de 18 agresiones sexuales y una violación. Sí, desde luego se trata de un auténtico depredador sexual, de los más terribles que ha conocido nuestra historia de crimen reciente. Me imagino que es una mente complicada de analizar. Muy complicada de analizar y también con una cierta sofisticación intelectual, porque en todo caso se tardó mucho en capturar a este individuo. Eso quiere decir que durante mucho tiempo consiguió burlar la investigación policial. César, nos encontramos ante un violador en serie que no se detiene ante nada a menos que lo detengan. Se me ocurren muchos pecados capitales, pero ¿cuál dirías tú que es el principal? Muchos pecados capitales, efectivamente, pero sin duda aquí, para mí, a mi juicio, el sustantivo es la lujuria. Antes de escribir una novela, me gusta visitar lugares que me inspiren para ambientar cada historia. Sin embargo, hoy estoy en este paraje con otro propósito. Me adentro por los senderos y bosques de Valladolid persiguiendo la huella del mayor depredador sexual de la historia reciente. Al final del camino me espera el lugar donde acabó con la vida de Leticia Lebrato. Nos situamos en julio de 1992. Pedro Luis Gallego asesina a Leticia Lebrato. ¿Cómo y dónde la encontraron? La encontraron aquí, en este pinar. La gente que participaba en las batidas estaban buscándola, vio tierra escarbada, el cadáver estaba semienterrado, estaba boca abajo, estaba con las manos atadas. No obstante, como se resistió, dio 11 puñaladas a Leticia. ¿Leticia fue asesinada por resistirse? Sí. Les ponía la navaja y decía: o te dejas o te la clavo. Era su frase. Y entonces las violaba y las dejaba marchar. ¿Qué es lo que pasa? Que Leticia Lebrato tenía arañazos, tenía golpes en la cara, en las piernas, tenía piel de él en las uñas. ¿Cómo te enteras de lo ocurrido a Leticia Lebrato? Pues me encontraba yo en Villalón de Campos estudiando el asesinato de Olga Sangrador. Y allí nos comunican: oye, Blanca, hay una manifestación en Valladolid de mujeres porque acaban de asesinar a otra mujer. Y allí fuimos. Ahí conocí a la familia y a partir de ahí entré en el asunto.
¿Cómo ocurrieron estos hechos? Leticia Lebrato veraneaba aquí en Viana de Cega, en un chalet de su familia, y ella de todas las maneras aprovechaba pues, para ganarse un dinerillo trabajando en el complejo deportivo a 7 kilómetros de Valladolid. Esta chica acabó de trabajar, se vino a casa, solía venir en autostop. Suponemos que la recogió haciendo autostop y que fue cuando la forzó, la violó y la trajo aquí al Pinar. Blanca Estrella, tú estuviste en el juicio por el caso de Leticia Lebrato. Sí, fue fuerte. Me pidió a la familia que estuviera con ellos. Cuentan todo, yo no me acostumbro. Mira que he ido a cientos de juicios, no me acostumbro. ¿Cómo recuerdas tú las declaraciones de Pedro Luis Gallego? Pues como la de todos los asesinos y violadores. Yo no he sido, a mí que me tienen manía, yo no he sido, que la Guardia Civil me persigue y... O sea, el tío lo negó todo hasta el último momento. Y en el juicio incluso lo llegó a negar. Lo que pasa es que había muchas pruebas. ¿Cómo recuerdas el juicio? El recuerdo que tengo, sobre todo, es de la entrada del violador a los juzgados. Iba escoltado por varios policías. Él, yo creo que llevaba cara desafiante, como diciendo, no sé qué pinto aquí. Es decir, parece mentira con la gravedad de los hechos que cometió. ¿A cuánto le condenaron finalmente? Les condenamos por la violación, por el asesinato y por el secuestro. Claro, lo máximo que podíamos eran 40 años. La duda que queda todavía, fíjate, Miquel, es si estuvo acompañado o no estuvo acompañado. Siempre se ha especulado con la posibilidad de que su entonces compañera hubiera participado en los hechos. No se pudo demostrar. Pero claro, es decir, la resistencia, el hecho tal y como sucede, la familia siempre exigió tanto a la policía como a los jueces que se investigara esa posibilidad. En un personaje que además siempre ha estado muy, muy protegido, siempre por sus compañeras sentimentales o por su familia. Hola, Miquel. ¿Cómo estás? Miquel. César, Elena, tengo una curiosidad en el caso del violador del ascensor. Tuvo varias parejas que desconocemos si colaboraron con él en sus fechorías, pero sí que sabemos de la existencia de asesinos que atraen a muchas mujeres. ¿Por qué hay mujeres que se sienten sexualmente atraídas por criminales cuando para el resto de nosotros son monstruos? Ni es el primer caso ni será el último de criminal convicto que tiene un gran número de admiradoras. Es un fenómeno tan recurrente que responde al nombre de hibristofilia. Efectivamente, además es un trastorno que se da mayoritariamente en mujeres y los estudios han demostrado que normalmente son mujeres entre 30 y 40 años de edad. ¿De dónde surge esta atracción? Pues si te parece vamos a explicar por qué se sienten atraídas algunas mujeres por los asesinos. En primer lugar, porque quieren redimirlos. Es decir, piensan con su bondad, con su instinto maternal, van a poder cambiar ese comportamiento criminal. En segundo lugar, y muy relacionado con la primera razón, es porque sienten compasión por esta gente, incluso a veces creen ciegamente en su inocencia. Y la tercera razón, se trata de mujeres que tienen una biografía totalmente anodina, es decir, son irrelevantes en su círculo social y de alguna forma lo que quieren es compartir la fama del criminal, pues emparejándose con ellos. De acuerdo a lo que estabas diciendo, César, te voy a comentar que también hay 4 características propias de estas mujeres que se sienten atraídas por asesinos. Todos los estudios han demostrado que han tenido relaciones violentas y abusos sexuales. En segundo lugar, suelen defender su relación, quizá por aquello que decías de su deseo de redimirlos y de verlos inocentes. En tercer lugar, cuando es una hibristofilia grave, llegan a ser cómplices de esos crímenes y buscan la fama tal y como has comentado. Y por último, podríamos decir que buscan el novio perfecto. ¿Y cuál es el novio perfecto? Pues aquel al que ven fuerte, con fortaleza, que piensan que les puede defender, incluso aunque lleguen a la violencia, y que al mismo tiempo, como se ve en la hibristofilia leve, están encerrados y no hay riesgo físico. Bueno, ha habido muchos casos en la historia, pero vamos a comentar 2 que realmente son muy interesantes. El primero es el de Ted Bundy. ¿Qué nos podrías decir?
Ted Bundy es un americano, fue un asesino en serie, violador y necrófilo. Se casó en el año 80 con Carol, una mujer que hasta entonces no se conocía nada de ella, tenía una vida normal, y ella defendió su inocencia casi hasta el final. Fue la mujer con la que mantuvo él su relación de pareja hasta que fue ejecutado. Muy bien, un caso muy parecido al de Richard Ramírez. También un asesino en serie, muy violento, muy depravado, que se casó con Donald Lloyd. Se trataba de una periodista de la que se sabe muy poco. Estuvo también mucho tiempo siguiendo el caso, proclamando la inocencia de su marido, pero finalmente yo creo que acabó asumiendo que se trataba de un criminal y esa relación acabó diluyéndose. Nos situamos en enero de 1992. El violador del ascensor amplía su radio de acción alejándose de Valladolid y acabando con la vida de la joven Marta Obregón. Otro asesinato por el que fue condenado Pedro Luis fue el de Marta Obregón. Marta Obregón apareció asesinada en Villagonzalo Pedernales, en un pueblo de Burgos, que fue donde él fue a secuestrarla. ¿Quién encontró a Marta? A Marta Obregón la encuentra un camionero que está en ruta por la carretera. Junto a la carretera, sale del camión, va a un descampado y se encuentra que un cuerpo allí, una cría muerta. Así lo encontró. Esta muchacha era una chica de 22 años, me parece que era estudiante de periodismo. ¿Cómo se produjeron los hechos? Los de Marta Obregón, bueno, pues el modus operandi de este sujeto era siempre el mismo. Las secuestraba en la calle o bien en un portal, las introducía en el coche, se las llevaba a algún paraje desconocido donde las forzaba o donde las intentaba forzar. En este caso hubo un asesinato a navajazos. Y luego además se pudo saber que fue él porque el juez Manuel García Castellón fue el que le tomó declaración una vez que fue detenido. Él dice que le engañó, que le había prometido ir a un psiquiátrico, etcétera, pero al final no fue así. Él confesó que había matado a Marta Obregón y a Leticia Lebrato. ¿Cómo es que nos presentasteis como acusación popular? Ni en el de Leticia ni en el de Obregón. El juez de Valladolid, el que le tocó la instrucción, nos denegó la personación alegando que éramos vascas y no españolas. Y por tanto, ya en Castilla y León entendí perfectamente que no tenía ninguna posibilidad de personarme ninguna. Pero al lado de la familia, lo que sí hicimos es colaborar mucho con los abogados que la familia decidió. ¿Cómo te enteras del caso de Marta Obregón? Pues mira, siempre juega en esto la generosidad de las familias. La familia de Leticia Lebrato fue generosa hasta el punto que el sumario de su hija, que era duro, era fuerte, lo puso a disposición del abogado de la familia de Obregón. Porque intuimos, a mí se me metió en la cabeza que el ADN que teníamos en el sumario de Leticia Lebrato, ¿por qué no iba a estar en el sumario de Obregón? Lo mismo que estaba en todos los sumarios de todas las niñas violadas. Y entonces nos pusimos a trabajar el abogado de Obregón y el abogado de Leticia, los dos conmigo, y dale, nos lo denegaron y además encima más o menos nos vino a decir la justicia de Burgos que estábamos cometiendo un delito. Porque entonces no se podían visualizar sumarios de otros. Pero bueno, yo me puse porque había que cruzar el dato y además tenía algún colaborador que era forense que me dijo, tranquila, Blanca Estrella, es el mismo ADN, tira para adelante que tienes razón. Y tiré para adelante y al final conseguimos que se le juzgara por el ADN. Leticia Lebrato abrió un camino que necesitábamos las mujeres, porque a partir de ahí ya se centraliza todos los ADN de todos los asesinos y violadores de este país. ¿Cómo se le dio caza a Pedro Luis Gallego? Siempre se sospechó que su madre y sus padres, sus familiares le protegían bastante, sus familiares más cercanos. Entonces pincharon los teléfonos
y descubrieron una conversación de la madre y de él quedando en correos en La Coruña porque le iban a mandar un giro de 50.000 pesetas, creo. Allí lo cogieron. ¿Cómo era su modus operandi? Tiene dos. Uno, secuestrarlas, montarlas en el coche, llevárselas a un descampado y violarlas. O él, por el que le llaman el violador del ascensor. Civilinamente entrar en los portales y allí, una vez que ves a la víctima que te interesa, la secuestraba, la metía dentro de la caja del ascensor y allí las violaba. Pero lo que sí también utilizaba era muchísima violencia. Cuando cogía a una mujer la golpeaba de una forma brutal y bestial, ¿no? Entonces... ¿Cómo se pudo demostrar durante el juicio que fue él? Básicamente por las pruebas que aporta la investigación y la policía. Él niega en todo momento ser el asesino. Y él repite en muchas ocasiones que le han engañado. Pero lo que era evidente es que las pruebas, las fotos, los reconocimientos, absolutamente todo, dicen que ha sido él el asesino, ¿no? Durante el juicio por Leticia, él se había declarado inocente. ¿Hizo lo mismo en el juicio sobre el caso de Marta? Él nunca ha reconocido asesinato ni violación de ningún tipo. Nada más que al inicio de su carrera delictiva. ¿Estuvisteis en el juicio por el caso de Marta? Estoy en todos. No dejo nunca a las familias solas. Como siempre voy muy prudente, me siento en la última fila para que la familia esté tranquila y de repente el juez hace la pregunta respectiva al inicio del juicio. ¿Tiene usted algo que declarar? Y se volvió con un odio hacia mí, señalándome con el dedo. Me dijo, esa vasca, que todas las muertas de España me las empluma. Y esa también, hizo así. Y vino un funcionario del juzgado y me sacó de la sala. Y me cesaron un poco, reponte, tómate un café o una cosa, pero no entres todavía. ¿Qué declaró él en el juicio? Lo negó todo. Su actitud era de cero arrepentimiento. Cero arrepentimiento y yo era la única culpable que le había metido en esa embolada. Así, por gusto. Después de Marta, Pedro Luis siguió actuando. Entre abril y junio del 92 se le atribuyen hasta 9 violaciones y 2 intentos. Sí, la carrera criminal de este personaje es bastante larga, efectivamente. Y se cree, según la policía, que hubo bastantes más hechos criminales. Lo que pasa es que no se denunciaron en muchos casos por vergüenza de las propias mujeres que habían sido agredidas. Porque luego, además, la psicosis que se creó en toda la comunidad autónoma, pues eso, hacía que muchas mujeres fueran precisamente a las comisarías a denunciar, pues me ha atacado un hombre, me ha atacado aquí, me ha atacado allá. Pero claro, lo que sí se le pudo relacionar fue con todos estos casos, ¿no? Dime, Miguel. César, con todos los datos que vas obteniendo y lo que has investigado, me gustaría que me hicieras un perfil criminológico del violador del ascensor. ¿Y qué conexiones vas encontrando con el pecado de la lujuria? Bien, bueno, para hacer un perfil criminológico lo más adecuado sería hacer una valoración directa a este individuo. No podemos hacer eso. Así que lo que vamos a hacer es un perfil criminológico indirecto, es decir, nos tenemos que basar en sus testimonios, en el historial criminal. Con lo que sabemos, sí creo que podemos empezar a hacer un perfil criminológico del asesino del ascensor. Bien, en primer lugar, yo creo que la primera característica importante, su personalidad psicopática, porque tiene una total falta de empatía, una total falta de compasión por las víctimas que ha ido generando a lo largo de su carrera criminal. Otra característica muy importante es el aislamiento social. ¿Y a qué nos referimos con esto? Todo el mundo tiene un cierto tejido social a su alrededor. Se relaciona tiene una pareja, con sus amigos, compañeros de trabajo, con el vecindario. Pero esta persona no tenía relaciones sociales, vivía ciertamente aislado y poca gente podía hablar de cómo era verdaderamente el violador del ascensor. Otra característica muy importante, en este caso, es su parafilia. Es decir, tiene una compulsión sexual
que le impide tener relaciones sexuales normales. Es decir, sus relaciones sexuales tienen que ser violentas, forzadas, sin consentimiento. Es esto únicamente lo que le satisface. Y en último lugar, y muy relacionado con esta parafilia, es el deseo de control, el deseo de poder. De hecho, alguna de sus víctimas la agredió hasta en 5 ocasiones. Es decir, no únicamente quería satisfacer su pulsión sexual, sino realmente la fantasía que estaba cumpliendo era ejercer el control y el poder sobre esta víctima. Los monstruos son fuente de inspiración para muchos escritores. Y el monstruo de la lujuria que persigo hoy tiene 1000 caras. Sus víctimas también, pero muchas no se pueden permitir mostrar el rostro para hablar de sus cicatrices. La agresión la sufrí en el 2015 y cuando ocurrió todo yo tenía 15 años. Yo acudo a una fiesta multitudinaria, yo voy con mis amigas y hay un momento en el que yo decido alejarme para orinar. El próximo recuerdo que tengo, como haberme dormido, estar en un sueño y despertar y encontrarme al agresor encima mía. Termina, se va, decido acudir a donde estaban mis amigas, me llevan al hospital para que me hagan las pruebas. Secuelas físicas tuve tanto como arañazos por el cuerpo, y luego las lesiones que tenía pues en las zonas más íntimas, y luego sí que tuve que realizar un tratamiento por el hecho de que el agresor no se quiso realizar las pruebas de VIH. Tuve que estar en tratamiento durante un mes. Las mujeres que han sufrido una agresión sexual suelen sentir vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque a veces hay un juicio social, que si había salido de fiesta, que si estaba bebida, etcétera, etcétera. Y culpabilidad porque muchas veces creen que no han sabido protegerse y defenderse del agresor lo suficiente. Me llegué a sentir culpable por el hecho de haber acudido a esa fiesta, por el haber bebido, por no me tenía que haber ido a hacer pis sola, por todo, hasta que al final ya vas interiorizando que el único culpable es el agresor. Sufren también otro tipo de secuelas, como por ejemplo miedo a relacionarse con el resto de las personas, incluso de su entorno familiar, miedo a comunicar lo que han vivido, miedo a estar solas. Me encerré en mí misma, pero también me apoyé en la gente cercana. Sí que es verdad que he tenido que escuchar cosas muy malas. Pues estuve con ayuda psicológica desde el primer momento que ocurrió todo, que fue de gran ayuda. Consecuencias psicológicas he tenido pues, el no atreverme a volver a casa sola, me costó salir un tiempo. La sentencia, al ser los 2 menores de edad, no ayudó nada. A él le condenaron a 2 años de internamiento y 1 año de libertad vigilada. O sea, al final lo que cumplió fue 1 año. Todo lo demás fue libertad vigilada. La imagen del violador les produce pánico, temor, miedo a que vuelva a pasar, miedo a encontrárselo, incluso aunque sepan que está detenido. Las consecuencias que pueden derivar en trastornos de ansiedad, trastornos de angustia, problemas de depresión. He conseguido rehacer mi vida, es algo que me costó mucho y a día de hoy me sigue costando mucho el coger confianza en lo que es un hombre. Sí que he podido mantener relaciones sexuales, he tenido pareja y puedo decir que lo tengo superado. Es algo que nunca voy a olvidar con idas y venidas. Las mujeres pueden superarlo, pueden recuperarse. No quiere decir que se olvide, pero son auténticas supervivientes. Si no superas esto, no vas a poder seguir hacia adelante. Presos comunes serán también excarcelados en las próximas horas, entre ellos Pedro Luis Gallego, encarcelado por matar y violar a 2 jóvenes. Tenía que haber cumplido condena hasta el año 2022, pero en 2013 quedó en libertad tras la derogación de la doctrina Parot. Sale de la prisión y de esta forma se ahorró 9 años de prisión. Pedro Luis era un riesgo evidente para la sociedad, él mismo lo comentó. En unos informes que se elaboraron cuando él estaba cumpliendo condena por los 2 asesinatos y las violaciones de Valladolid, se especificó que él
no estaba en condiciones de salir y vivir en sociedad. Cuando Pedro Luis sale de prisión, pues se refugia en Segovia, cerca de una hermana que vivía en esa zona de Segovia. Él se instaló en régimen de alquiler, en una casa muy pequeña, que curiosamente era una casa a la que él podía acceder desde el garaje, o sea que no tenía que pasar por el portal, así no podía ser visto por el resto de vecinos. Pedro Luis llevaba aparentemente una vida normal en Segovia, lo único que se había cambiado el aspecto físico. Y bueno, gracias a ese cambio físico, pues prácticamente nadie le identificó como conocido como el violador del ascensor. En 2013, después de 2 décadas, sale otra vez de la cárcel. Se montó una en Valladolid que no veas. Toda esta presión ejercida tanto por la asociación como por la propia ciudad provocó que él se tuviese que ir de Valladolid, se instalase en Segovia. Ah, sí. Cuando sale de la cárcel, lo primero que le dice a su familia es que se vaya a Valladolid, su señora madre. Pero el tío tiene miedo porque creo que a los 2 días de salir de la cárcel lo pilla la Guardia Civil en Valladolid. Le pilla, simplemente. Y que le dice, oiga, bueno, me lo contó la Guardia Civil, tengan cuidado que le vigilamos. Entonces él se fue, no por la gente, sino porque la Guardia Civil estaba vigilando. Y se marchó a Segovia y nadie sabía dónde estaba. Pedro Luis salió con una chica mucho más joven que él. La novia de Pedro Luis ignoraba que estaba saliendo con un violador en serie y con un asesino de jóvenes. ¿Tú pensaste que volvería a violar al salir de la cárcel? Segura. O sea, estaba totalmente segura. Y además hice declaraciones públicas el mismo día que Estrasburgo los puso en libertad. Y así fue. Y así fue. Entre diciembre de 2016 y abril de 2017, él efectivamente tiene una doble vida. En Segovia no trabaja, en principio vivía de las ayudas familiares y vivía de un ingreso mínimo que tenía tras su paso por prisión. Salía con su novia, era una persona tranquila, llevaba una vida aparentemente muy apacible y anodina. Luego, por las noches, pues salía en busca de sus víctimas. Elena, uno de los aspectos más controvertidos en este tipo de casos es cuando estas personas cumplen condena y salen a la calle. Entiendo que esto repercutirá negativamente en las víctimas. Sin duda, crea un miedo real a encontrarse con su agresor en la calle, miedo a revivir el trauma sufrido y una incomprensión de por qué esa gente está fuera después del daño que han sufrido. Hay que subrayar en todo caso que la mayor parte de los programas de rehabilitación para agresores sexuales funciona. De hecho, la tasa de reincidencia en agresores sexuales es menor que en otros delitos. Es decir, en la mayor parte de los casos funcionan. Claro, el problema está en individuos como este, como Pedro Luis Gallego o como Bernardo Montoya, el asesino de Laura Longo. Son casos muy excepcionales porque son individuos muy violentos y con una pulsión asesina. Entonces, realmente, los programas de rehabilitación en estos casos son muy problemáticos porque no funcionan adecuadamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Realmente es así, los programas de reinserción están funcionando, los tratamientos, pero en casos tan extremos hay un debate abierto en el que todavía no se ha encontrado la solución. Se apuntan posibilidades como las asociaciones de víctimas que piden un seguimiento de estos agresores prácticamente de por vida, etcétera, pero no tenemos una respuesta realmente concreta para este tipo de problemas. Y en Segovia ha sido detenido el violador del ascensor. Se le acusa de secuestrar a punta de pistola a mujeres para agredirlas sexualmente. Presunto autor de 4 agresiones sexuales cometidas en una franja de 5 meses, todas ellas aquí en Madrid y todas ellas en el entorno del Hospital de la Paz. El juez le imputa 2 delitos consumados de violación y 2 en grado de tentativa y también delitos de detención ilegal, lesiones y robo con violencia.
decide salir a la cacería a buscar a chicas para cometer las violaciones y por lo que se va a Madrid. Y elige el entorno del Hospital de la Paz, en concreto la zona donde está la escuela de enfermería, porque sabe que por ese lugar pasan chicas jóvenes, que es lo que buscaba él, una zona donde puede aparcar bien y una zona donde por las noches no hay mucho tránsito de personas. Secuestraba a sus víctimas, chicas de cerca de 20 años, en las inmediaciones del madrileño Hospital de la Paz. Las llevaba a su piso de Segovia y tras violarlas las devolvía a Madrid. El modus operandi con el que actuaba Pedro Luis era seguir a chicas jóvenes, se bajaba del coche con la cara tapada. En un momento dado él sacaba una pistola y las apuntaba y las obligaba a meterse en el coche. Las tapaba los ojos y las llevaba lejos de la zona para violarlas. Y luego las llevaba hasta el piso de Segovia. Allí cometía más violaciones. Alguna de las chicas las llevaba a violar hasta 3 ocasiones en el piso de Segovia. Y luego incluso las obligaba a que se metieran en la ducha, a que se lavaran para intentar destruir cualquier resto biológico que él pudiera haber dejado en las víctimas. Y las volvía a llevar a Madrid. El violador del ascensor trataba de eliminar evidencias físicas de sus brutales agresiones. Un intento por esconderse de los expertos que rastrean cualquier prueba material para incriminarle. Un proceso sumamente delicado tanto para las víctimas como para los profesionales. Hola Miquel, que he sacado un hueco para charlar de lo que comentaste el otro día del tema de las agresiones sexuales. Patricia, tú que eres médico forense lo sabrás. Yo me imagino que además de las lesiones psicológicas que pueden perdurar en el tiempo, estas mujeres también pueden presentar lesiones físicas de cierto calado. ¿Cómo se realiza esta exploración? Una vez que se ha interpuesto la denuncia, o por lo menos se ha comunicado la voluntad de interponer esta denuncia, y siempre por orden judicial, va a existir una exploración conjunta del médico forense y del ginecólogo de guardia en el centro médico correspondiente. El ginecólogo de guardia va a realizar una exploración dirigida a valorar las lesiones y a realizar una prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos, etc. Y el médico forense, por su parte, va a intentar obtener muestras que intenten aclarar qué es lo que ha podido ocurrir e intentar determinar al responsable de ese autor. Por un lado, vamos a coger hisopos a nivel genital, ¿vale? Los hisopos lo que se hace es introducir en diferentes zonas de la región genital y recoger allí la muestra. En el caso de que exista otra cavidad, como puede ser la anal, procederíamos de la misma manera a la recogida de hisopos. Y también en aquellos casos que se refieran, por ejemplo, obesos o otro tipo de agresión en diferentes zonas corporales. Pasaríamos a hisoparlo con estos hisopos. En segundo lugar, lo que haríamos es un lavado vaginal. Lo que se hace es introducir suero fisiológico a nivel de la cavidad vaginal, se recoge con una jeringuilla y lo introducimos en un bote estéril. Y esto lo que hace es recoger cualquier evidencia que haya podido quedar en la cavidad vaginal y que no haya sido recogida previamente con los hisopos. Y todo esto es necesario introducirlo en las bolsas de custodia correspondientes para su remisión al laboratorio y para que tenga su validez judicial. Asimismo, también es posible, dependiendo del caso, recoger la ropa íntima de la víctima y recoger también para su análisis toxicológica muestras de sangre y de orina. ¿Son visibles estas lesiones? Puede darse el caso que, dependiendo de qué circunstancias estemos hablando, pueda acusar este tipo de actos sin ninguna lesión física, lo que no quiere decir que no haya ocurrido ese hecho, pero puede cursar en algunas circunstancias sin lesiones. En el caso de que aparezcan estas lesiones, la casuística puede ser muy diversa, desde erosiones, arañazos, hematomas, moratones, etc. Entonces podemos tener un gran abanico de lesiones. Desde el punto de vista médico-legal, en este tipo de delitos suelen ser de mucha importancia las lesiones que son figuradas, que tienen una forma específica, fundamentalmente las digitiformes, las que tienen forma de los dedos y dependiendo de su localización, por ejemplo, la cara interior de los muslos. En este caso, estas lesiones van a adquirir una relevancia muy importante, pero como decimos, el abanico es muy amplio. Avanzar en este relato del pecado de la lujuria cada vez es más difícil.
A cada paso que doy se suma una nueva víctima y otro depredador. El 28 de octubre del 2016 se encuentra el cuerpo de una joven de 15 años llamada Vanessa. Se encuentra en una sima al que había sido arrojado ya el cuerpo sin vida, después de haberle perpetrado la muerte y previamente haber sufrido una agresión sexual. Vanessa y su asesino se conocían del pueblo. Por ello, cuando Vanessa recibió un mensaje de Rubén invitándole a su casa, no sospechó, entre otras cosas porque Rubén era muy amigo de los primos de Vanessa y le dijo en ese mensaje que los primos iban a estar allí. Por tanto, Vanessa fue a ese lugar confiada. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que Vanessa, en cuanto entró en la casa, imaginó qué podía ocurrir al ver la casa oscura y al ver que solo estaba Rubén, se negó a mantener relaciones sexuales y, por tanto, Rubén procedió a golpearla y por eso el forense dice que tiene golpes en la cabeza y en la cara que son suficientemente fuertes como para dejarla en ese estado de semi-inconsciencia y procedió a agredirla sexualmente y a estrangularla una vez se produjo la agresión sexual. La investigación que se llevó a cabo apunta a Rubén. La Guardia Civil desde casi el principio no tuvo dudas y él acabó reconociendo que había matado a Vanessa y que había arrojado su cuerpo a la sima. La condena que se le impuso fue prisión permanente revisable, por dos razones además. Nuestro Código Penal establece la prisión permanente revisable para muertes de personas menores de edad, menores de 16 años, y Vanessa tenía 15, y para muertes causadas con posterioridad y como consecuencia de una agresión sexual. En este caso se dan los dos elementos y se quedaron probados ambos en el acto de juicio. Retomamos la historia del violador del ascensor y nos situamos en el momento de su detención, en 2017. Los acontecimientos dan un giro inesperado tras su arresto. Prisión provisional, comunicada y sin fianza para Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor. Y para dar con Pedro Luis, la clave fue, sobre todo, la investigación pormenorizada del vehículo del sospechoso. Se consiguió averiguar la matrícula del coche que utilizaba él. A través de cámaras de seguridad lograron averiguar que el coche era utilizado por Pedro Luis. Y las pruebas de ADN pues sirvieron un poco ya para ratificar toda la investigación. ¿Cuándo y cómo te enteras tú de estas nuevas violaciones? Una víctima me llama. Llama a la asociación, a ver, y hablé con ella y me dices que me ha pasado esto y tal, y aparecieron más. Este hombre fue detenido por estas violaciones, se intentó suicidar. Bueno, eso no se lo cree ni él. Para mí que quiso dar pena. Pero Luis intenta acabar con su vida en julio de 2019, muy poco tiempo después de ser detenido, en teoría porque comenta que no está aquí en esta vida para seguir haciendo daño, que él es un peligro y que como no recibe ningún tipo de terapia, pues que él sigue siendo un elemento muy peligroso. Yo tengo entendido que él llegó a decir que había pasado toda la vida en la cárcel, que no había tenido vida y pedía un tratamiento. El tratamiento es mentira, porque yo propuse al gobierno que se hicieran tratamientos en la cárcel, los pusieron en las cárceles y la primera fue Herrera de la Mancha, donde estaba él. Todos estos mienten. Ahora ha cambiado mucho esto, porque si tú te niegas a someterte a estos tratamientos, te va a condicionar tu futuro en la cárcel. Ahora en prisión él no puede rechazar este tipo de atención. Cuando él deja en silencio a toda la sala explicando que sufre un problema profundo y psicológico por el que ha pedido sin éxito muchas veces ayuda
Y lo más impactante es que por primera vez pide perdón a sus víctimas y se muestra muy arrepentido e insiste, yo me acuerdo de esa frase, que es víctima de sí mismo, o sea... Arrepentimiento es una palabra que si no la sientes no tiene valor por mucho que la escribas en mayúsculas. ¿Por qué tardó tanto en pronunciarla el violador del ascensor? Tras tantos años de horror. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola César, encantado de saludarte, muy bien, gracias. Pues mira, yo creo que eres la persona indicada para arrojar algo de luz sobre el caso que estamos analizando. Igual no podemos resolver todas las dudas, pero sí quizás nos arrojes elementos de juicio para poder valorar más adecuadamente el supuesto arrepentimiento del violador del ascensor. ¿Qué opinas al respecto de una persona con esta trayectoria criminal? La historia de los casos criminales está llena de estos arrepentimientos de última hora y en las circunstancias más desfavorables para los condenados, y es en el juicio cuando saben que las pruebas son abrumadoras y van a tener que pasar pues una gran parte de su vida o el resto de su vida en la cárcel. Entonces, a priori, estos arrepentimientos no son sinceros, sino que intentan, de alguna manera, de manera infructuosa, limpiar su imagen frente a los demás, rehuir la idea de que son monstruos, no tanto para buscar una condena menor o algún tipo de atenuante, sino para que cuando vayan a la cárcel pues no se les considere seres particularmente despreciables o personas a las cuales se les tenga que someter a un duro régimen de tratamiento penal, ¿verdad? Lo cierto es que este individuo ha intentado suicidarse en prisión. ¿O no sería coherente con ese arrepentimiento profundo? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, el suicidio, o incluso en Estados Unidos, la exigencia de ser ejecutado, no obedece tanto, según mi experiencia, al arrepentimiento, sino lo que podríamos entender como una situación de hartazgo existencial. Es decir, llega su momento donde lo que te espera por delante pues te resulta muy, muy penoso. ¿Por qué? Porque ya tienes sobre ti la etiqueta de monstruo, sabes que tu presencia en la cárcel va a ser considerada pues como una señal de alarma, que vas a ser un apestado. Entonces no es tanto lo lamento, me mato porque he sido muy malo, sino más bien yo diría que es me mato porque lo que viene a continuación no merece la pena de ser vivido. El paso de Pedro Luis por las diferentes cárceles fue ejemplar. Tú date cuenta que a este tipo también se le intenta relacionar con el asesinato de la niña Laura Domingo de Burgos. O sea, si en una cárcel los violadores les tienen que poner protección o llevarles a determinados departamentos para no ser agredidos por otros presos, en el caso encima del asesinato o violación de un niño o de una niña todavía este es mucho peor. Obviamente le interesaba mantener un perfil muy bajo para que no sacarle al patio con todos los comunes, ¿no? Finalmente, el violador del ascensor fue condenado a 96 años de prisión por las agresiones sexuales, por los intentos de agresión sexual, y en el juicio se especifica que no puede tener beneficios penitenciarios. Pedro Luis dijo en el juicio que era víctima de sí mismo y que desde los 18 años nunca había tenido oportunidad de resolver esos problemas que él tenía, que su vida nunca había sido normal. Pues mira, Vicente, si te parece, vamos a ver alguna de las frases que pronunció este violador en serie en el juicio. Muy bien. Soy víctima de mí mismo. Me intenté quitar la vida porque no tenía que haber nacido. Tengo un problema psicológico, una obsesión que no puedo controlar. No la comprendo. Luego, por otra parte, insiste. Me siento muy arrepentido de haber hecho lo que he hecho durante toda mi vida y pido perdón a las víctimas, a todas, y considero que mi vida ha sido un fracaso desde que tenía 19 años. Bueno, en lo que acabas de leer hay dos partes. Yo creo que hay una parte que es cierta, que es, yo creo que él, como otros muchos asesinos y violadores seriales, pues no han tenido reparo en explicar que hay algo que está roto dentro de ellos, ¿no? Son muchos los que han dicho que pues tienen una enfermedad o les pasa algo que no pueden llegar a comprender realmente, pero que de algún modo les empuja, ¿no? Ellos explican que no tienen voluntad y eso él lo reconoce. Yo creo que esa parte es correcta.
También creo que es correcto cuando dice que su vida ha sido un fracaso. Claro, si se ha dedicado a cometer tantas violaciones y 2 homicidios, no creo que se la pueda calificar de una vida provechosa. Pero efectivamente, cuando él dice me arrepiento, claro, una compulsión tan grande que le ha estado comiendo por dentro durante tanto tiempo, lo que implica es que él ha sentido que eso lo necesitaba para llenarse emocionalmente. Entonces está arrepentido porque con posterioridad su vida pues ha estado en muchos sentidos constreñida por esa compulsión y sobre todo por la estancia en la cárcel. Entonces yo creo que él está arrepentido de haber estado en la cárcel, está arrepentido de haber pasado tantos inconvenientes por lo que ha hecho, pero yo no creo que vaya más allá. Está arrepentido porque está condenado, ¿verdad? Si él hubiera estado libre, no creo que hubiera dicho eso, porque él hubiera gozado de aquello que buscaba y al mismo tiempo obtendría la libertad, con lo cual sería un criminal perfecto, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, la última frase es bastante coherente con lo que estás diciendo. No he tenido vida, he estado 32 años en prisión y mi vida acabará entre rejas, pero yo pido que se me aplique un programa específico de tratamiento. No lo he hecho porque quiero, sino porque no lo podía evitar. Yo creo que esto es un brindis al sol. Es decir, este hombre está más allá de todo tratamiento, ¿verdad? Efectivamente va a estar pues el resto de su vida en la cárcel y él no cree que realmente el tratamiento vaya a cambiar nada. Lo que ocurre es que está dentro de este rol de por favor no me juzguen como un monstruo, no me lo pongan muy difícil, en condiciones aceptables y yo voy a colaborar, ¿no? Tengan consideración, ¿no? De este pobre viejo delincuente, veterano de guerra, ¿no? Él ha sido durante muchos años un tipo particularmente violento y peligroso, hasta el punto que su identidad se forjó con esa violencia, con ese crimen, ¿no? Con tanta sangre y dolor en sus manos. Y ahora ya lo que pide es un poco de conmiseración. Nos vamos a quedar con esa última reflexión. De hecho, a Leticia, la asesina de 11 puñaladas, y a Marta, la asesina de 14 puñaladas. Es decir, hay un ensañamiento, una violencia extrema para acabar con la vida de estas dos chicas. El poder sobre la vida y la muerte produce una sensación emocional brutal, ¿verdad? Los asesinos te lo dicen. El monstruo y su lujuria fueron al fin detenidos. Y todo gracias al empeño y a la valentía de un elenco de héroes que han ido mucho más allá de sus obligaciones para hacer frente a tamaña amenaza. Me tranquiliza pensar que en nuestra sociedad, por cada villano que aparece, también surgen heroínas y héroes dispuestos a detenerlos.